somos un despacho enfocado en asesorar a empresas de base tecnológica y financiera. Esto quiere decir que es un servicio full service, es decir, 360, incluye departamentos de fiscal, contabilidad, societario, regulatorio, compliance también. Y la idea que tenemos, clientes internacionales y nacionales, la idea que tenemos es tratar de adaptar a la normativa estos modelos de negocio o intentar evitar la burocracia siempre cumpliendo con esta normativa, ¿no? Y nada, adelante, Pablo. Pues yo soy Pablo y trabajo en ESIC University, que es la universidad, y en ESIC Business and Marketing School, en la escuela de negocios. Me dedico a dos cosas. Imparto clase en el grado en Derecho a las personas que además quieren aprender sobre tecnología, gestión de proyectos, gestión de personas, inteligencia artificial o criptoactivos. Y además me encargo en el área legal, de cumplimiento y asistencia legal, de todo lo relacionado con privacidad, protección de datos, gestión de activos. La verdad es que es una materia muy interesante. Y llegué a ESIC después de trabajar unos años en un despacho pequeño que fundé, que se llama Avanlex, y otro que no fundé, pero donde trabajé, que se llama PwC Tax and Legal. Y os voy a contar una historia real. Y si te parece, avanzamos luego con el tema Claro. de regulación, de cómo lo ves y párame, córtame también en caso de que tengáis alguna pregunta, alguna duda. Si recuerdo bien, era el año 2014. Hace tiempo, ¿eh? Y fui con un amigo a un centro comercial que está en Madrid que se llama ABC Serrano. Y ahí en el ABC Serrano había un cajero de Bitcoin. A lo mejor lo llegaste a conocer. ¿Qué? ¿La marca? ¿Te acuerdas? No lo recuerdo, no recuerdo la marca. Recuerdo la sensación de decir, ¡buah, qué maravilla!, ¿no? Una caja que expende bitcoins. Y nada, pues fuimos ahí simplemente para observar, para ver qué tipo de personas acudían a comprar criptomonedas de este tipo, ¿no? Bitcoin. Y llegó una persona, metió dinero y sacó unos 300 euros en Bitcoin. Sacar 300 euros, a ver, en realidad es que el propio terminal en ese momento lo que hacía era transferirlos de la cuenta propia del cajero a la de la persona que los estaba requiriendo. O sea, no es como los de ahora que te dan un papelito, tienes que ir a una web, tal. No, en ese momento era simplemente una transferencia tal cual. Y llega otra persona y también saca unos 300 euros. Y al cabo de la media hora, otra y otros 300 euros. Claro, entonces ya un amigo que se llama Jorge y yo nos acercamos un poco sorprendidos para decir, ¿cuál es el motivo de que estéis sacando 300 euros en Bitcoin? Y dice una de las personas, que era un fotógrafo de bodas, dice, pues verás, es que un delincuente se ha metido en mi ordenador y me ha cifrado toda la información. Me la ha dejado inaccesible, fotografías, textos, vídeos, todo. Y la persona que también compraba 300 euros un poco después era un despacho de abogados al que también un delincuente había entrado en su ordenador y le había cifrado todo. Y 300 euros le pedían en bitcoins, el delincuente. ¿De qué manera? Bueno, pues abría la persona del despacho de abogados o el fotógrafo de bodas su ordenador y se encontraba una ventana en pantalla que decía: hola, soy un ciberdelincuente, te he cifrado todos los datos que tienes en el ordenador, los he dejado inaccesibles y si quieres volver otra vez a tener acceso a ello, me tienes que pagar un rescate. Y ese rescate te voy a pedir únicamente 300 euros, pero te lo voy a pedir en bitcoins. Lo interesante de esta ventana que aparecía en pantalla es que el delincuente te explicaba lo que es un Bitcoin, dónde comprarlos, te daba también un correo electrónico y un teléfono de atención al infectado, que me parece muy interesante, ¿no? De qué manera, ¿no?, los delincuentes intentan, bueno, que la gente les pague. Y bueno, entonces, ¿qué hay que hacer en estos casos en los que sufres un ataque de un malware llamado ransomware, que es como se llama este tipo de malware, ¿no?, de programa malicioso? ¿Qué hay que hacer? A ver, lo primero es no ponerse nervioso, porque le pasa a mucha gente. Si tienes una copia de seguridad y la tienes desconectada del ordenador, entonces no debes preocuparte, porque la copia de seguridad la puedes utilizar para restablecer todos tus archivos y el delincuente no se sale con su objetivo, ¿no? No consigue su objetivo. Si te han cifrado todo y no tienes copia de seguridad,
lo que habría que hacer es lo que ayudamos a estas empresas a hacer, ¿no? Acudir a la Policía Nacional o a la Guardia Civil en función de dónde te encuentres para pues que te intenten ayudar a solucionarlo. ¿Pagar al delincuente? No se debe hacer nunca. Ahora bien, si la Policía Nacional o la Guardia Civil te ayudan a hacer el pago con la intención de saber quién es el delincuente, entonces sí se puede hacer, pero con ellos, con Fiscalía, con Guardia Civil, con Policía Nacional, para intentar descubrir quién es el delincuente. Y aquí viene la parte interesante. Igual estoy hablando demasiado, te doy la palabra ahora mismo, Pablo. Por favor, por favor. Aquí viene la parte interesante. Mi compañero Jorge y yo, y otro que se llama también Alberto, lo que hicimos fue lo siguiente. Pensamos, si se va a hacer un pago en bitcoins a un delincuente, necesariamente esa transacción va a quedar escrita en la cadena de bloques. ¿Y si abrimos la cadena de bloques, que como libro contable pues contempla todas las transacciones que se han hecho, e intentamos averiguar cuál es el destino final de esos bitcoins? Se los envía a un delincuente, pero este delincuente a lo mejor lo que hace es enviar esa cantidad de bitcoins a otra dirección y a otra y a otra. Así que lo que hicimos fue esto, abrimos la cadena de bloques, empezamos a mirar las transacciones y vimos cuál era la dirección de destino final. Y por medio de OSINT, que es búsqueda de información en fuentes abiertas, conseguimos identificar por medio del macheo la conexión entre la dirección de Bitcoin última y una empresa que estaba en Reino Unido y que se estaba utilizando por parte de los delincuentes para ofuscar los pagos, para enmascararlos. Esta información la llevamos a Guardia Civil y Policía Nacional y nos llevó a donde ahora estoy, que es a un grupo de expertos en criptoactivos en Europol, para explicar a las policías del mundo de qué manera pueden hacer para descubrir a los delincuentes. Bueno, pues esta es la historia y como vemos, a las empresas que estaban siendo infectadas por este malware, pues les faltaba algo esencial, que era la protección de los activos. Identificar los activos, valorarlos, ver de qué manera delincuentes o amenazas de diferentes tipos se quieren hacer con ellos, los quieren destruir y, bueno, en este sentido, empezar a velar por lo que es suyo cumpliendo la normativa. Y Pablo, en este sentido, como hemos hablado de identificación de activos, cumplimiento de la normativa, ataques de ciberdelincuentes, no sé, ¿cómo lo ves? ¿De qué manera nos tenemos que enfrentar? Pues me ha encantado la historia. Además, es que tienes toda la razón porque estamos hablando de organismos y a veces hasta empresas organizadas. O sea, estaba leyendo ayer pues, para aportar un poquito de valor y hay empresas como Play, Lockbit, Blackbasta, son los que más reconocidos pueden ser en el mundo de malware, de ransomware. Son empresas u organizaciones que facturan más de 100 millones al año, pueden llegar a facturar. Claro, están muy bien organizadas, es un modelo de negocio muy escalable porque puedes lanzar 100 y con que te funcionen 2 vas a facturar bastante. Además, nosotros en el despacho no tenemos, por ahora no ha llegado ningún tipo de asunto similar. Las estafas que sí que podemos llegar a ver en el despacho generalmente suelen estar realizadas en el entorno digital, pero teniendo en cuenta que el factor humano es el más importante, ¿no? Es decir, al final es el robo de unas claves, el robo de una cuenta, el robo de una dirección privada, de una wallet o similar, ¿no? Pero sí que es cierto que los perfiles o los sujetos más vulnerables, que no quiere decir que sean menos seguros, pero que más impacto pueden llegar a tener, son empresas. Generalmente empresas industriales, empresas también financieras, ¿no? Que al final son las que nosotros tenemos en nuestro despacho. Estas empresas financieras, como estamos en una época un poco tensa, complicada, ¿no? Con aires así como de conflictos internacionales, bélicos y demás, se está teniendo muy en cuenta un factor clave que es la ciberseguridad. La ciberseguridad puede perfectamente poner en jaque un país, ¿no? Yo me voy a enfocar en la parte financiera, que es la que veo a través de mis clientes, y podemos poner ejemplos como Ucrania, donde se ha visto ataques tanto por parte de Ucrania a Rusia como por parte de Rusia a Ucrania
hasta llegar a puntos donde el banco nativo digital, que es Monobank en Ucrania, fue víctima, ¿no?, de un ataque malicioso. Desconozco si fue ransomware o desconozco si fue otro tipo de ataque, pero claro, Europa llega a un momento en el que tiene que hacer prevalecer la fortaleza de los sistemas, ¿no? Sobre todo porque esto pasa mucho en el despacho, y es que el cliente viene con la sensación de burocracia innecesaria, ¿no? Es como que siente que es el centro, que para él lo es, ¿no? Es el centro de su negocio, pero no es el centro de un tejido empresarial donde, si viéramos la interconexión y la interrelación que hay entre terceros, proveedores, cadenas de suministro que hay en todo el sector financiero, te darías cuenta de que hay una sinapsis casi cerebral, ¿no? Es decir, están perfectamente conectados. Ese efecto dominó hay que intentar eliminarlo, ¿no? ¿Y cómo se elimina? Pues a través de dos normativas principalmente, que es NIS 2, que viene a modificar NIS 1, que ya es aplicable desde el año pasado, y que básicamente se enfoca en infraestructuras críticas, y luego DORA, que está enfocada en la ciberseguridad y la resiliencia operativa, es decir, cómo hacer prevalecer los sistemas de ciberseguridad y cómo implantar políticas de continuidad del negocio y de resiliencia para que, en caso de que ocurra, sepamos identificar, reportar y solucionar lo antes posible ese tipo de cuestiones. Cuando llegan los clientes a tu despacho, decías que entienden que, bueno, que hay mucha burocracia, ¿no? De qué manera tengo que enfrentarme a tantas cosas que la normativa me exige. ¿Ves que luego, cuando ya tienen la documentación preparada, los procesos ya establecidos, empiezan a entender el porqué de todo esto? Pues, si te soy muy, muy sincero, lo dudo. A ver, los clientes al final, sí que es cierto, te voy a decir, dependiendo del perfil del cliente, cuanto más grande, más consciente es de la necesidad de que esto ocurra, y además ya por otro tipo de normativas que les aplican y por la mera idiosincrasia que hay en su negocio, ya son conocedores de la importancia que tienen. Incluso a veces puede que hayan sido víctima de algún tipo de ataque. Las pequeñas siguen pensando que no están, o sea, más que aportando valor al tejido empresarial, están sufriendo un perjuicio por el coste que tienen, ¿no? Totalmente, vamos, lo veo yo también de la misma forma que tú. Seguro que en alguna ocasión nos ha pasado que estamos escribiendo un documento en el ordenador y por algún motivo pues falla el guardado y de repente te das cuenta de que todo lo que has estado trabajando durante las 3, 4 últimas horas se te ha ido. Y bueno, la persona entra en pánico, ¿no? Y es en ese momento cuando te das cuenta de que igual deberías haber implementado algún tipo de medida para evitar que esto sucediese o para tener una copia de seguridad, que ahí viene el guardado automático de los sistemas de ofimática en la nube y demás. Cuando una empresa, que yo he sido también un pequeño empresario, tiene pues personas empleadas a su alrededor, tiene documentación, archivos, si lo tienes todo y de repente viene un ransomware, como estábamos hablando al principio, ¿no? y te deja sin archivos, ahí te das cuenta de que, ahí va, igual deberías haber planteado una serie de medidas de seguridad adaptadas a las amenazas, al riesgo, a lo que te podría haber pasado en función de los activos que deberías haber valorado. Y cuando una empresa es grande, efectivamente ya se da cuenta de que no solamente hay que proteger los activos, sino que también hay otras cosas que hay que tener en cuenta, como por ejemplo la protección de las personas físicas que van a confiar en ti, de otras empresas, de si tienes, por ejemplo, que comercializar criptoactivos, que también es tu área, ¿no? Que lo tienes que hacer de una forma honesta, honorable, y esto lleva no solamente a cumplir las medidas de protección de datos, protección de activos, ciberseguridad, sino a darse de alta en algún tipo de listado, ¿no? Oficial. Sí, correcto. Adecuarse a la normativa. Justo por ir a un punto que estabas comentando, es que es todo un ciclo y no es casualidad que los que están más arriba hayan ido pasando por cada uno de ellos, ¿no? Es decir, yo suelo decir que no regulado o autorizado no quiere decir no seguro. Hay plataformas que no es necesario que se regulen, pero es cierto
que siempre vas a ofrecer una mayor garantía a medida que Ujú. pues, te estén supervisando, estés garantizando que cumples con la normativa. Es que si no aplicas este tipo de cuestiones, un ransomware puede ser simple, pero un ransomware puede venir de segundo nivel o de tercer nivel, ¿no? Y Ujú. entonces ahí de repente entra en juego pues, la reputación si eres una empresa pública. Ahora con Dora hay una obligación de transparencia. Si has sido atacado, no solo tienes el riesgo de poner en jaque tu, digamos, o sea, hay tu reputación, ¿no? Ujú. Sino que es que estás obligado, o sea, reputación porque digamos, el malo te va a obligar o sea, o te va a publicar esta información si realmente no pagas, ¿no? Es que ahora vas a tener una obligación de transparencia. Ujú. ¿Eso qué va a conllevar? Pues que te plantees si realmente esta inversión que tienes ahora no te va a salir bastante bien en el futuro. Claro, Te sí, va a sí. evitar Hay perjuicios. repercusión, ¿no? En función de cómo lo hagas y de qué manera. Te voy a contar un caso también real. Este además es bastante divertido incluso. También hace tiempo, ¿no? Tenía una serie de criptomonedas, entre ellas estaban los Dogecoin, que Sí, probablemente sí, 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 ¿no? sí. ¿Y qué es lo que hice? Pues confié mi clave privada Vale. a un proveedor. En vez de tener yo la clave privada, es decir, la frase o la frase semilla o el conjunto de caracteres alfanuméricos que hace que yo pueda operar con las criptomonedas, enviarlas o firmar operaciones, en vez de tenerlo yo bajo mi propio cuidado en mi ordenador, lo que hice fue confiar en un proveedor. Bueno, ¿qué pasó? Este proveedor, que se llamaba DodgeVault, fue craqueado. Unos ciberdelincuentes se metieron en sus archivos y sacaron todo. Me quitaron todo, todos los Dogecoin que tenía en aquel momento, que tampoco eran tantos, eran como unos 15 Dogecoin o similar, que en aquel momento costaban muy poco, 7 milésimas de euro. Pero claro, si a mí me han quitado esto poquito, ¿cuánto le habrán quitado al resto? Hice una investigación al respecto y sacaron más o menos unos 150.000 euros en criptomonedas de Dogecoin de otras personas. Bueno, ¿qué hice con estas 7 milésimas de euro, que era muy poquito por aquel entonces, en Dogecoin que me habían quitado? Acudí a una comisaría de policía, de nuevo, en el año 2013, esto fue un poquito antes. No sabría ni lo que era. Efectivamente, no sabía lo que era y me dijeron, a ver, ¿qué le ha pasado? Claro, yo, ¿cómo lo explico si me enfrento a personas que no conocen de la materia, que no tienen conocimiento tecnológico? Se portaron muy bien al final los policías, pero al principio fue, bueno, ¿de qué manera les explico, no? Que una contraseña, una clave privada la tenía en un proveedor externo en Estados Unidos, unos ciberdelincuentes la sustrajeron, operaron con ella, me quitaron todo, que en aquel momento cuando me preguntó el policía, ¿pero cuánto le han quitado? En euros. Le dije 7 milésimas de euros. Se quedó en plan, ¿pero qué me está contando usted? Bueno, pues este fue el primer caso que llegó a los tribunales, a lo penal incluso, y ahí la magistrada juez determinó que las pruebas que están en la cadena de bloques de Dogecoin son válidas en un procedimiento penal, incluso para llevar a la persona responsable a la cárcel. Pero echemos unos pasos para atrás. Dodgevault era una empresa en la que muchas personas habían puesto su confianza. Era una empresa que se dedicaba a gestionar los activos de terceros. Era una empresa que no tenía bien armada la parte de protección de los activos, ni ciberseguridad, ni tenía la parte de regulación, no tenía nada. Con lo cual, el hecho de que hayan infectado a esta empresa y hayan sustraído todo lo que diferentes personas teníamos, hasta esos 150.000 euros, hace que esa empresa ya pierda todo tipo de interés por parte de las personas para seguir confiando en esta empresa, invirtiendo. Entiendo que ahí la normativa, que además tú te dedicas profesionalmente a esto, ¿no? de normativa regulatoria, de temas relacionados con DORA, MiCA, ciberseguridad, hace que las empresas que ofrecen servicios a los ciudadanos, a otras empresas, tengan que tener en cuenta esto. Y mi pregunta en este sentido es, imagina que yo soy una empresa, acudo a ti, a tu despacho, a ATH21, y digo, Pablo, yo soy una empresa de este sector, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo me puedes ayudar? ¿De qué manera? O sea, ¿qué haríamos? Perfecto. Pues la realidad es que al llegar a nuestro despacho, lo que nosotros te vamos a explicar, o sea, te vamos a poner en contexto, ¿no? Mm. Es decir,
vamos a intentar que seas consciente de cuál es el objetivo final de todo esto, pero también lo que cuesta y lo que vale, ¿no? Al final nosotros estamos acostumbrados a hablar con empresas que si pueden evitar procesos regulatorios, pues los van a evitar, ¿no? Es decir, salvo que sea inminentemente necesario. En esta cuestión estamos hablando de que es algo inminentemente necesario, ¿no? Es decir, ya es aplicable esta normativa. Entonces, lo que básicamente haríamos sería explicarte cuál es el proceso de trabajo, que es inicialmente analizar estos activos, que es de los que estábamos hablando, ¿no? Lo que en Dora llaman la cartografía de activos. Una vez ya están analizados, los deberíamos clasificar, debemos de saber cuáles son los riesgos de menor a menor gravedad que puede haber en el entorno de las tecnologías para una empresa. A partir de ahí nosotros trabajaríamos, aquí generalmente trabajamos tanto con empresas tecnológicas que son los que se encargan de implementar estos sistemas y adaptarlos para las empresas, junto con el desarrollo de políticas y de protocolos, ¿no? Y estos protocolos vienen básicamente a generar un plan de actuación en caso de que ocurran finalmente este tipo de cuestiones, este tipo de ataques. Ok, 5 minutos. La parte más importante para que si alguien está interesado aquí en el tema de ciberseguridad y de resiliencia operativa, es que hay que tener en cuenta los contratos con terceros, es decir, el outsourcing es uno de los puntos clave donde se busca reforzar, y para ello se establecen cláusulas específicas en estos contratos, que muchas veces estos contratos pueden incluso hacer que estos proveedores que no están afectados por Dora acaben estando afectados por Dora, porque exigen el cumplimiento de bastantes requerimientos legales. Y finalmente, esta empresa ya podría, renovando anualmente, porque hay obligaciones de estar pendientes, el órgano de administración es el último responsable, ya no estamos hablando de que el departamento de riesgos es el responsable, es el órgano de administración, estar renovando y estar analizando que efectivamente es eficaz este tipo de... Qué interesante. O sea, valdría la pena ser cliente vuestro al final. Pues yo creo que estos 3 minutillos que nos deben quedar, a lo mejor los podemos emplear para dar algunas pinceladas sobre una idea fuerte, ¿no? O una idea que tengamos que transmitir, o unas mejores prácticas. Si te parece, en mi caso, yo destacaría lo siguiente. Cuando una empresa necesita salir al mercado de forma fuerte, cumpliendo la normativa y demás, además de contar con un buen despacho de abogados que le eche un cable, yo me iría a la parte de la formación. Es decir, las personas que están dentro de la propia empresa tienen que entender por qué es bueno hacer las cosas de manera sensata, honorable, honesta, es decir, crear una cultura del cumplimiento y una cultura de la ciberseguridad. Ahora, esto lo que quiere decir es que no hay que cumplir la norma simplemente porque hay una ley que te diga que tienes que hacerlo, sino que las personas de la propia empresa tienen que entender el beneficio que para ellas y sus clientes comporta el hecho de cumplir la normativa tal y como está establecido, pero con sentido común, con cabeza. Así que mi propuesta para las empresas y para las personas que nos enfrentamos a estos ciberataques también es empezar con una concienciación de la realidad y con una cultura del cumplimiento y una cultura de la ciberseguridad. Totalmente de acuerdo. Ese enfoque es exactamente el que va a necesitar una empresa, porque de hecho está exigido en esta normativa que la formación de los empleados, de los departamentos, exista. Y si puede ser en una universidad como ESIC, pues mejor que mejor. Gracias. Pero la realidad yo viéndolo desde mi punto de vista, esa mejor práctica es una recomendación para empresas, que es aquello que no se puede ver, no se puede proteger, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Independientemente de que tengas la necesidad y obligación como empresa de adecuarte a una normativa, de reportar y de analizarlo por ley, es un buen ejercicio el analizar por lo menos los riesgos para ir en algún momento adaptando una política de actuación que a lo mejor no tiene que cumplir con unos estándares súper estrictos, pero que seguramente será un primer paso y te acercará a un plan de actuación estándar en un futuro.
Totalmente de acuerdo. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Pablo. Y Gracias a espero ti que nos encontremos en otras iguales a esta por la calidad del Congreso y la calidad también de las intervenciones que hemos estado viendo. Y gracias a todos por haber estado con nosotros. Sí, gracias a vosotros.